¿Cómo les va, estimados alumnos? En esta nueva clase vamos a trabajar los dos ejemplos clásicos de promoción y prevención de la salud. El caso Carelia del Norte y el caso Healthy People. Ambos ejemplos nos permitirán comprender de manera correcta los alcances en la realidad del campo de la promoción de la salud. Carelia del Norte es una región de Finlandia que limita al este con Rusia. Debemos decir cuál es el contexto de esta región. Los países escandinavos, como ustedes saben, tienen un muy alto nivel de vida y esta mejora en los estilos de vida ya se hizo evidente durante gran parte del siglo XX. Pero Finlandia, en particular, si bien es un país que hoy tiene un nivel de vida y desarrollo muy alto, esta mejoría en el nivel de vida fue tardía. Recién a partir de la segunda mitad del siglo XX se empieza a ver un nivel de desarrollo acelerado en Finlandia. Es en este contexto donde empiezan a haber algunas preocupaciones por la salud de los finlandeses que debido a estos cambios económicos vieron modificado su estilo de vida y su economía. Es en ese contexto donde Carelia del Norte empieza a ser relevante por muchas razones. La razón que nos interesa principalmente a nosotros es que Carelia del Norte, a principios de la década del 70, tenía la mortalidad cardiovascular más elevada de todo Finlandia. Pero hay otra cosa muy llamativa. Finlandia ya era el país con la mortalidad cardiovascular más elevada de todo el mundo. Estos números, que eran muy alarmantes porque era un país en desarrollo, en el cual las preocupaciones para que se desarrolle de manera adecuada también incluían que haya un bienestar en la población, llevó a muchos interrogantes. Uno de esos interrogantes era ¿por qué se producía esta mortalidad cardiovascular? Y la respuesta es que había unos grandes cambios que se produjeron, y fundamentalmente en la región de Carelia del Norte, producto de este desarrollo económico. Hubo una transición económica de una zona que se dedicaba fundamentalmente a la tala de árboles y a la madera como medio económico y a cultivos localizados. El desarrollo económico trajo cambios en ese estilo de vida, cambios en sus patrones alimentarios, y eso fue evidenciado por un estudio que se denominó 5 naciones, en el cual vio, por ejemplo, el alto impacto que había en el estilo de alimentación que no era saludable en la mortalidad cardiovascular. Mucho de lo que conocemos actualmente sobre trastornos de los lípidos los conocemos gracias a ese estudio. Es así de que, aparte del por qué, había otra pregunta. ¿Qué es lo que se iba a realizar para modificar esa realidad que era tan insatisfactoria para los políticos y para la comunidad? Esta situación, la preocupación surgió básicamente en la comunidad. Se empezó a notar de que la mortalidad cardiovascular era un problema cada vez mayor en la región y empezó a haber una especie de movimiento social que buscaba a través del ámbito parlamentario y otros foros de discusión poner en agenda que Carelia del Norte sufría un gran problema. Los políticos empezaron a compartir esta preocupación y se empezó a incorporar en la agenda pública la necesidad de hacer algo con respecto a Carelia del Norte. Ese algo fue el proyecto Carelia del Norte, un programa integral que estuvo liderado por el doctor Pushka, en el cual se trataban de integrar todos los aspectos que hacían a esta situación. Y he aquí la innovación, y he acá la razón por la cual este proyecto se convierte en paradigmático para comprender los alcances de la promoción de la salud. Uno de los elementos de este proyecto es que era multidisciplinario. La epidemiología, la medicina clínica, la antropología, la psicología social, la comunicación y la nutrición, todos tenían un aporte para hacer.
Y por el otro lado, también empezaba a mostrarse algo que era raro para ese momento, a principios de década del 70, que es la razón por la cual se producen las enfermedades. Primero, un ambiente que favorece el mismo. Después, comportamientos individuales que muchas veces terminan siendo consecuencia de ese entorno. Factores de riesgo biológico, en ese caso ya hablamos de, por ejemplo, las dislipemias, la diabetes, la enfermedad clínica, la aterosclerosis, que también mucho de lo que se conoce sobre aterosclerosis surgió posterior a este estudio que se denomina 5 Naciones, y después la enfermedad, que vendría a ser la última parte de una serie de eventos que sucedieron plenamente. Esto, si bien hay otros modelos, pero fue el primer ejemplo real en el cual se abordaron distintos aspectos previos a la enfermedad de una manera mucho más integral. Uno de los grandes aportes que hizo el proyecto Caridad del Norte es la perspectiva que tenían de la comunidad. La comunidad empezó a convertirse en un actor sustancial en las soluciones y no únicamente en un recipiente donde implementar acciones. En este modelo vemos que la comunidad había algunos elementos que había que desarrollar para que una intervención sea exitosa. Por ejemplo, la organización de la misma, que incluía, y esta también es otra innovación del proyecto Caridad del Norte, un fuerte componente comunicacional. Después, trabajar sobre líderes de opinión, eh, personas que tenían influencia, un grupo que se llamaba adoptadores tempranos, y después, como les decía, la estrategia comunicacional sólida, congruente y con la intención de modificar conductas de riesgo. Después, en cuanto a la población, una serie de intervenciones específicas que estaban destinadas a brindarles herramientas como para que puedan apropiarse de su propia conducta, valga la redundancia, pero para orientarla hacia un patrón más saludable. Según este modelo, si esto se sucedía, se iban a producir cambios en los factores de riesgo y en el comportamiento. ¿Y qué sucedió? En este gráfico vemos la mortalidad por enfermedad coronaria en Carelia del Norte y vemos los enormes avances que hubo gracias a la implementación de este proyecto, que eran intervenciones que modificaban la conducta, pero también en un entorno que hacía más propicio que las personas sean saludables. Algunos datos son asombrosos. Un 85% de reducción de las muertes por cardiopatía isquémica, casi un 70% por accidentes cerebrovasculares. Disminuyó la mortalidad por cáncer y eso también es algo interesante de verlo porque los factores de riesgo muchas veces se comparten con otras patologías y está estudiado que el abordaje de factores de riesgo cardiovasculares, si es de manera global a una gran cantidad de la población, disminuye también la mortalidad global por cáncer. La mortalidad por todas las causas disminuyó un 67%, disminuyó el promedio de presión arterial en los adultos de Caridad del Norte, y debemos decir de que también el promedio de su perfil lipídico disminuyó en toda la población en un porcentaje muy importante. De tener un promedio de 270 disminuyó a 208 en la población masculina y de 260 a 204 como promedio en toda la población en la población femenina. La prevalencia de tabaquismo disminuyó notoriamente en los varones, no tanto en las mujeres, eso fue fruto de un subproyecto dentro de Caridad del Norte, y si bien no hubo buenos resultados en la prevalencia de obesidad en la primera etapa del proyecto, sí podemos decir de que estos rotundos cambios en el promedio de la población produjeron un enorme impacto en cuanto al nivel de salud de la misma.
No se conocen cambios de tal magnitud en una población que hayan surgido producto de una intervención específica. Y esa es la riqueza del proyecto Caridad del Norte como caso de estudio. Ahora vamos a avanzar con el caso Healthy People, un enfoque bastante diferente al proyecto Caridad del Norte. Si bien muchas personas le dan un tono negativo al proyecto Healthy People, al programa Healthy People, nosotros vamos a hacer una valoración objetiva y racional tratando de exponer las riquezas de este programa. El programa Healthy People surge, eh, digamos, si obviamente había antecedentes previo a esto, pero este reporte, el Informe General de los Cirujanos del año 1979, empieza a colocar en la agenda sanitaria en Estados Unidos a la promoción de la salud, con una definición bastante cercana a la de lo que sería la Carta de Ottawa. No es lo mismo, ya hemos visto de que hay algunas divergencias en cuanto a la visión de el informe Gente Sana y lo que sería la visión de la Carta de Ottawa, pero podemos decir de que hay algunos elementos, como por ejemplo, que puedan ayudarlos a desarrollar estilos de vida que puedan mantener y mejorar el estado de bienestar. Eso significa brindarles herramientas a la población para que estén sanas. Y también este otro elemento comienza con personas que son básicamente saludables. Si bien obviamente hay que colocarse en el contexto 1979, decir que había cosas para que las personas o estrategias para que las personas estén sanas o las personas sanas sigan estando sanas era una innovación en ese momento. El enfoque de Healthy People es sustancialmente diferente. ¿Qué es lo que es Healthy People? Es una base para las acciones de salud pública en los Estados Unidos. Es un conjunto de objetivos sanitarios a lo largo de 10 años, objetivos compartidos por los estados que componen los Estados Unidos de América. Esta visión es particularmente útil para poder saber o cómo se plantearon estrategias en estados que tienen su propia autonomía, pero que necesitaban trabajar a modo de nación. La forma que encontró Estados Unidos es consensuar una serie de objetivos y esos objetivos consensuados poder trabajar midiéndolos, pero también brindando enormes aportes a la investigación de cada uno de estos objetivos sentidos en Estados Unidos. El modelo Healthy People se diferencia de Carelia del Norte en sus bases conceptuales. Si recordamos, el modelo Carelia del Norte involucraba múltiples disciplinas y trataba de establecer una serie de factores a manera de capa de cebollas, en la cual el entorno era el primero de ellos y el daño era la última parte. En el caso de Healthy People, la forma de ver es diferente. ¿Qué es lo que se propone en primer lugar? En primer lugar se propone que todas las personas gocen de longevidad y una vida saludable. Si recordamos en Corea del Norte, el foco estaba fundamentalmente en tratar de disminuir el impacto de la mortalidad cardiovascular. Pero no solamente esto, si nosotros vemos en este modelo, que es también la evolución de los modelos más primarios sobre los cuales se basó Healthy People, vemos de que el ambiente físico, la biología y la genética, los servicios de salud, el comportamiento individual y el ambiente social forman parte de lo que serían los resultados en salud. Todos deben ser contemplados. Si bien hay similitudes con el enfoque de Corea del Norte, vemos que el objetivo es diferente y hace mención particular con más fuerza
algunos elementos más que en Carrera del Norte. Por ejemplo, diferencia del ambiente social y los servicios de salud del ambiente físico, y eso hace de que haya ciertas particularidades que surgen de esta forma de ver el objetivo de tratar de lograr que las personas gocen de mayor longevidad y una vida saludable. Como dijimos anteriormente, es una especie de consenso de objetivos o metas nacionales que se fueron modificando alrededor del tiempo. En la versión 2020, que termina ahora este año y ahora empieza Healthy People 2030, había una serie de objetivos generales que básicamente son estos 4 objetivos basados en esta base teórica conceptual que habíamos visto previamente, y se plantean una serie de 42 áreas de trabajo y 1.200 objetivos de trabajo. Esto funciona a manera de trazadoras que son evaluadas en los distintos miembros del Estado de la Unión en Estados Unidos de Norteamérica, y a partir de ahí se puede ver la evolución de los mismos y cómo se va desarrollando cada uno de los territorios en base a estas metas consensuadas. Es también interesante saber de que para el caso de este programa Healthy People, la cantidad de recursos que se destinaron a investigación de cada una de estas áreas de trabajo ha sido realmente importante, y eso hizo de que Healthy People se convirtiese en una referencia si nosotros quisiésemos buscar evidencia sólida sobre cada una de estas áreas de trabajo. Lo que sí, y esto es bastante llamativo, si bien conceptualmente hubo enormes avances, a diferencia de Carrera del Norte, los resultados en términos de mejora de la salud en cuanto a los objetivos que se cumplieron no fueron demasiado destacados. Solamente el 23% de los objetivos que se propusieron en Healthy People 2010 se cumplieron. 5% de los objetivos no mostraron ningún cambio, 24 de estos objetivos empeoraron y 48% de los objetivos tuvieron una mejoría, pero no significativa. ¿Qué significa? Es decir, significa que si bien tienen una meta clara de dónde ir, todavía no han encontrado una forma de que esas metas se conviertan en acciones efectivas que los acerquen a esos objetivos que se plantearon. Esa es una diferencia muy importante con Carrera del Norte, porque Carrera del Norte tiene una serie de resultados de un impacto mayor. De todas formas, no debemos desvalorizar esta alternativa. ¿Por qué? Porque mucho de lo conceptual, mucha de la investigación se hace bajo el marco de este proyecto. Por lo tanto, si nosotros queremos saber algunos elementos, por ejemplo, comunicación para la salud, debemos referirnos a Healthy People porque realmente lo que han avanzado ha sido notable en ese campo. Asimismo, también existen algunas definiciones y metas que están muy estandarizadas, y si bien no lograron el objetivo planteado, sí nos pueden enseñar cómo es el monitoreo de este tipo de metas, ya que sus métodos son muy ajustados.